Hola, bienvenidos a mi estudio. Soy Valeria Palmeiro, se me conoce más como Coco Dávez y me dedico tanto a la pintura, fotografía como dirección de arte, pero se me conoce sobre todo en el mundo de la pintura. ¿Cómo me definiría? Pues con una palabra, yo creo que sería inquieta, posiblemente, o autodidacta, no lo sé. Pues Coco Dávez surge cuando tenía 14, 15 años, que justo acababa de dejar la pintura y por pura rebeldía adolescente y estaba muy interesada en el mundo de la moda y me parecía que mi nombre no sonaba bien. Ahora pienso lo contrario porque me parece que tiene fuerza, pero bueno, me parecía divertido imaginarme un seudónimo y bueno, pues jugando una tarde con un amigo se nos ocurrió mezclar Coco, que era mi personaje favorito de Barrio Sésamo, con Dávez, que es un apellido inventado que surge a través de este amigo que se llama David. Él es portugués y me preguntaba siempre, oye, los apellidos en España terminan en EZ, claro, porque antiguamente era hijo de, entonces bueno, nos hizo gracia que un apellido, o sea, un nombre como el suyo, que es muy popular aquí, no tiene apellido realmente. Sin más, me lo empecé a poner en las primeras redes sociales, MySpace, Fotolog. Y bueno, cuando contactaron conmigo por primera vez para colaborar en un medio fue a través de Facebook, entonces ya me conocieron como Coco Dávez porque no sabían qué nombre había detrás de este personaje y bueno, pues surge así. Como te decía antes, dejé la pintura a los 13 años. En ese proceso es verdad que me empezaba a gustar mucho la moda, pero me desilusionó bastante rápido. Y la fascinación que llegó con mucha fuerza fue por la fotografía. Entonces, a los 21 años me mudé a Londres porque, bueno, quería aprender inglés, quería salir de España. No sabía muy bien qué quería hacer realmente, así que dije, bueno, pues voy a aprender un idioma ya que estamos. Y bueno, y ahí retomé, yo creo que con la libertad de sentirme sola en un lugar y empezar un poco de cero de alguna manera, retomé la ilustración, retomé la pintura y bueno, pues surgió ahí, también ya te digo, a través de una red social. Yo tampoco lo busqué, colgué un dibujo que le hice como regalo a un amigo, a un fotógrafo con el que estaba trabajando como asistente, y el periódico El Mundo lo vio, entonces contactó conmigo y me quiso como colaboradora. Entonces, de alguna manera fue un golpe de suerte y así empezó todo. Ahora, después de haber conseguido mezclar la fotografía y la pintura, me encantaría lanzarme a la moda, que otra vez me vuelve a ilusionar y me encantaría sacar una colección en algún momento, no sé cuándo, y llevo mucho tiempo diciendo esto, pero yo creo que en los últimos años se me ha frenado un poco la ansiedad de tengo que hacerlo, tengo que sacarlo. Bueno, pues ya llegará cuando tenga que llegar y ese sería un poco el siguiente paso a lo que me gustaría lanzarme. Dentro de la pintura he pasado por casi todas las técnicas. Empecé en digital y como durante muchos años tuve el síndrome del impostor y aún queda parte de eso, pero yo creo que esto surge por no tener estudios, por intentar demostrar a todo el mundo que yo sabía pintar o que podía hacerlo. Bueno, pues fui pasando por diferentes técnicas. Primero, como te decía, el digital, luego lápiz, luego pasé a gouache, luego tinta china con plumín, ilustración clásica, pero en todos esos años me di cuenta que tenía una relación muy de amor-odio con la pintura. O sea, me encantaba pintar, pero no lo llegaba a disfrutar. Todo el proceso me generaba muchísima ansiedad, el que se viera perfecto. O sea, yo antes hacía realismo y no llegaba, o sea, luego veía el resultado y decía, jo, tanto tiempo para que me genere un sentimiento tan extraño, no sé si realmente debería dedicarme a esto. Entonces, bueno, durante un cierto tiempo paré de hacerlo y bueno, necesitaba pasar esas crisis para retomarlo con fuerza
Y un día jugando, permitiéndome jugar y permitiéndome pasármelo bien y mancharme y salirme y tal, surge toda esta colección. Donde además retomo los pinceles con acrílico que llevaba exactamente desde los 13 años, que fue la última vez que yo cogí un pincel para hacer algo así en un lienzo y demás. Entonces, bueno, ahí fue otra vez el flechazo con la pintura y volver a pasármelo bien, volver a disfrutarlo, y yo creo que eso se nota. Pues esto surge una tarde, con ninguna presión, en mi casa, jugando, estaba haciendo un retrato de Patti Smith con cara. Me acababa de leer el libro Éramos unos niños, estaba completamente fascinada, y a mí, que me encanta el retrato, pues me parecía como, bueno, no sé, un pequeño homenaje, ¿no?, a lo que me dio ese libro. Entonces, bueno, después de estar 3-4 horas con este retrato, me di cuenta que el resultado era completamente desastroso y para nada lo que yo esperaba. Entonces, es cierto que yo me pongo las expectativas siempre muy altas, o unas metas muy altas a las que, claro, a veces es muy difícil llegar, sobre todo después de tantos años sin haber tocado esta técnica. Entonces, bueno, como me enfadé muchísimo, dije, toda esta pintura se va a ir a la basura, pues bueno, la aprovecho rellenando lo que queda del papel. Entonces rellené toda la cara de rojo, todo el fondo de amarillo. Es verdad que empecé con los colores primarios, que era también un poco, bueno, como la cláusula, ¿no?, de qué quiero hacer. Bueno, pues solamente con los colores primarios puedes hacer un retrato. Y nada, entonces así surgió. Entonces de pronto empecé a ver el personaje sin verle la cara. El personaje con el que llevaba 3 horas, 4 horas, dije, pues sí, no es necesario. Entonces, bueno, también, claro, esto es un poco confuso, porque a veces te pasa cuando estás tanto tiempo trabajando en algo, a veces pierdes un poco la visión. Entonces, al día siguiente creo que fue, o a los 2 días, hice una prueba directamente ya a hacer un retrato sin cara. El siguiente fue David Lynch, Picasso y Frida. Los colgué en Instagram a ver qué parecía este juego, y nada, me gustó mucho, y hasta aquí, así surgió todo. Para mí esta publicación, o sea, tiene gracia porque yo había firmado el contrato del libro antes de que Faceless surgiera. Entonces, ¿cómo se explica esto? Yo tenía una idea completamente diferente a Faceless, y cuando surge toda esta colección y me lo empiezo a pasar tan bien, se me quitan las ganas de hacer el primer libro. Entonces, bueno, esto va cogiendo cada vez más tamaño y a sonar más, y entonces, bueno, pues mi editor y yo llegamos al acuerdo de que tenía muchísimo más sentido lanzar algo relacionado con Faceless, y además a mí también me apetecía contarle al público, digamos, por qué yo elijo a cada personaje de la colección, o por qué es importante para mí, por qué se ha convertido en un referente, y contar todo eso en un libro. Y también era la manera un poco de cerrar todo ese homenaje a todos estos personajes, y bueno, pues ha sido, yo creo, el proyecto con el proceso más bonito que he hecho hasta ahora. Así como artista español que yo tenga como referente, o sea, me encanta Almodóvar, que no es pintor, pero creo que ha creado un mundo y un lenguaje propio y unos colores que incluso se asocian a Almodóvar, y eso me parece increíble, ¿no? Llegar a crear todo eso me parece maravilloso y me encanta. Claro que si me dices pintores, sí me gustan mucho, pero si te digo un referente real, Ágata Ruiz de la Prada es otra persona que me encanta, porque ha conseguido lo mismo, que tú veas pues desde un escenario unos colores, unas formas, no tiene por qué ser ni siquiera un vestido, que tú dices, es muy Ágata, es Ágata. Entonces, la gente que consigue esto me fascina. Para mí la moda es un arte primero porque creas, o sea, es como la arquitectura llevada encima, o sea, es crear un patrón, es crear una forma, es crear exactamente eso, ¿no? Una arquitectura que encima puedes ponerte, y me parece divertidísimo eso. Luego, aparte, me parece que es un lenguaje también, porque dices muchas cosas con tu manera de vestir y das mucha información de ti. Entonces, por supuesto que me parece un lenguaje, es casi como la fotografía, ¿no? Que también hay mucho debate con esto, si es un arte o no. Ojo, dices muchas cosas y te muestras y te expresas. Sí, para mí es un arte. No sabría decirte cómo es mi estilo realmente, o sea, por supuesto es muy colorido, eso no lo puedo negar, y muy alegre posiblemente.
Es un poco como mis obras. En realidad muchas veces me han dicho, pareces un personaje más de todo esto. Y sí, supongo que al final moverte en tanto color es imposible despegarte de eso, porque, bueno, porque al final va ligado a tu manera de ser. Yo no me encuentro rara si vestida en blanco y negro o si, no sé, fuera con determinadas formas clásicas, no lo sé, es que lo veo como un juego en general casi todo. Pues la moda española a mí me parece que desde, o sea, no sé, que tenemos un punto muy importante en la historia de la moda en sí, o sea, desde, no sé, Balenciaga, no sé, Lee Hayer, o sea, Agatha Ruiz de la Prada, David Delfín, o sea, hay muchos diseñadores que son reconocidos o han sido reconocidos internacionalmente y son súper distintos, lo cual me encanta porque no creo que haya algo que digamos es súper español, no, es que hay mucha diversidad dentro de la moda española y eso me encanta. Bueno, creo que en España pasa en casi todos los ámbitos que no llegamos a reconocer a muchas personas que ahí fuera se les reconoce su mérito o su talento. Y esto, bueno, no sé, yo creo que tiene que ver un poco con el carácter español que tendemos. Esto lo decía Fernando Fernán Gómez, que me encanta, que decía, en España no es que reine la envidia, reina como el desprecio, porque cuando tú envidias algo es porque quieres llegar a ser eso, o quieres, aunque no lo reconozcas, pero te gustaría tenerlo, te gustaría hacerlo. No, se desprecia, se tiende a despreciar y lo veo en prácticamente todo, el cine español, la moda española, la música española. Entonces, bueno, pues me da mucha pena, realmente, pero por suerte hay reconocimiento ahí fuera. Creo que estamos en un punto en el que lo artesano y lo hecho en el lugar, lo hecho en casa, o sea, empieza a volver a tener valor. Va en beneficio de todos. Estamos viviendo un momento en el que se vuelve a premiar lo artesano, lo hecho a mano, lo hecho en el sitio, en casa. Entonces, bueno, yo creo que es un valor añadido, es decir, hecho en España, la verdad. Y luego, aparte ahí fuera, tenemos todavía ese punto exótico, que es como esa parte latina dentro de Europa. Yo considero, o tengo la sensación de que dentro de Europa tenemos como esa parte exótica, por ser un poco como los latinos, ¿no? Dentro del continente. Y creo que eso, aparte de que es un país muy variado, nos hace muy diferentes. Y de hecho me doy cuenta ahora que viajo más por trabajo, claro, tenemos mucho más en común con toda la parte sur de Europa. O sea, me siento más identificada, ¿no? Con un portugués, un italiano, un griego, que con un escandinavo. Entonces sí, yo creo que esa parte como más libre o como más salvaje, no sé, no, salvaje no es la palabra. No, o sea, quiero decir como más... Es que sí, o sea, no sé, me da la sensación de que tenemos como más libertad en el lenguaje, en los movimientos, en todo, ¿sabes? Yo creo que hace gracia y se ve en el arte. Así como obra que me tiene más orgullosa, no lo sé, creo que al que tengo más cariño es a Picasso, porque, bueno, aparte de que fue de los primeros lienzos que hice, porque las primeras ilustraciones surgieron en papel, y de los primeros lienzos hacia los que me lancé sí que fue Picasso. Este se fue a una exposición en San Sebastián, que yo llegaba la mañana en la que se inauguraba por la tarde, y me lo encontré completamente rajado. Y era como un poco la estrella porque era el lienzo más grande hasta el momento. O sea, este era como el mayor tamaño al que yo llegaba o que me parecía que era ya una cosa. Y claro, encontrármelo rajado fue como, uy, Dios mío, ¿qué hacemos? Y lo restauré como pude en cuestión de horas. Por supuesto lo quité de la venta porque me parecía como, bueno, entregar una cosa rota, ¿no? Y claro, ahora lo veo, después de 3 años y pico, no y medio, pero 3 años, y veo muchos fallos, veo cierta inseguridad en el trazo, veo la firma como casi inocente, ¿no? Así, no sé, o sea, veo cosas que me hacen tenerle muchísimo cariño a este cuadro y vaya, es que se ha ido moviendo conmigo a todos lados. Ahora que cambiamos de espacio, o sea, ya veis que está ahí siempre conmigo. Y sí, sería la obra a la que más quiero. El proyecto más grande que he hecho hasta el momento ha sido la última exposición, que ha sido en Londres, y para mí ha sido la más especial porque
aparte de que es la más grande, ha sido llevar a toda esta panda de descarados a la ciudad que me vio nacer artísticamente, en la que nunca había expuesto y en la que, por una parte, siento que cierro un círculo diciendo, bueno, en España ya hicimos la exposición en Madrid en enero, después de 3 años, y ahora empiezo ahí fuera, ¿no? Y justo empezar en Londres para mí es muy especial, es muy emocionante.